Amén. Ya, vamos. Bien, estamos en el libro de los Hechos, mis hermanos, pero estamos en una pausa en el capítulo 2. Ahí estamos haciendo una pequeña pausa, capítulo 2, del versículo 1 al 12, al 13, ¿no? Versículo 2 del versículo 1 al 13, ¿ya? Ahí estamos haciendo una pequeña pausa. Hablamos un poco del contexto del avivamiento del Pentecostés, lo que se vivió. Luego el pastor Carlos nos habló sobre la primera aplicación que se hizo, y después de eso quise devolver un poco y hablar dos temas. El primero fue sobre el don de lenguas, ¿ya? Y el segundo es un tema donde el movimiento pentecostal se basa y se sustenta y mira este hecho con una pizca o una visión de anhelo, una visión de conmemorar, si se puede decir la palabra conmemorar, o revivir esta situación de lo que se vivió en esa época, en ese entonces, en ese momento. Y el movimiento pentecostal, a diferencia de los otros movimientos, ven este hecho del avivamiento en la iglesia no como un hecho que ya ocurrió, extinguido, sino como algo anhelante en sus bases, en la búsqueda ferviente del avivamiento y el mover de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, al igual vamos a tener un texto base. Estamos con Hechos capítulo 2, versículo 1 al 14, cuando vino el Pentecostés, pero quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Versión Reina Valera. Dice así, 1960, dice así en el nombre del Señor. 1:6. Sí. Segunda de Timoteo 1:6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Lo quiero leer en el lenguaje actual. Versión lenguaje actual dice lo siguiente: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos. Amén. Oremos al Señor. Eterno y buen Padre Celestial, en esta hora venimos ante tu presencia, mi Dios amado, reconociendo que tú eres el único Dios y soberano Padre Celestial, que por ti y de ti proceden todas las cosas, mi Dios amado. Si no fuese por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, nosotros no podríamos estar aquí reunidos. Padre Celestial, si no fuese por tu misericordia, que un día nos perdonaste, nos salvaste, nos redimiste, nos diste el espíritu de adopción, mi Dios amado, no hubiese sido imposible, mi Dios amado, que hoy día estemos reunidos escuchando tu palabra. No solamente nosotros, sino que también muchos hermanos alrededor del mundo, de nuestra nación, de Chile, Padre Celestial, y del mundo, en esta hora, mi Dios amado, libremente o en cautiverio, se congregan a ti, mi Dios amado, en la calle, a plena luz del día, o también como la iglesia subterránea o la iglesia perseguida, Padre Celestial, que lo hace en lo oculto. Mi Dios amado, con cánticos, con fervor, con serenidad, con solemnidad, con euforia, cada uno de ellos te alaban y te glorifican, mi Dios amado. Y nosotros en esta pequeña iglesia lo queremos hacer, Padre Celestial, de nuestra forma, de nuestro estilo, Padre Celestial,
pero alabándote y glorificando tu santo nombre, porque tú te lo mereces, Padre Celestial. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y en esta hora, Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno. Dios eterno, que tu palabra sea instruyendo nuestra vida, edificando, Padre Celestial, alentando, mi Dios amado, destruyendo cosas que a ti no te gustan y edificando cosas que tú amas en nosotros, Padre Celestial, para honra y gloria tuya, mi Dios amado. Te lo pedimos y te lo solicitamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen sus asientos nomás, mis hermanos. Este tema del avivamiento es bien, no peculiar, pero bien controversial en ciertos movimientos. Incluso en el mismo movimiento pentecostal, hoy por hoy es muy difícil o se ve poco, o viene con mucho temor cuando alguien dice avivamiento. ¿Qué es lo que es avivamiento? ¿Ya? En ciertos movimientos pentecostales, en cierta área, se ve con mucha reticencia algunas cosas como avivamiento, entre comillas, y yo también las veo así. El afán o el anhelo de tener un avivamiento es tan constante de la sensación o la euforia que se vive, o lo que nosotros podemos ver en los relatos que se vivió. De hecho, partiendo en Hechos 2, cuando leemos el Pentecostés, cuando viene la venida del Espíritu Santo, ocurren cosas maravillosas que después vamos a ir viendo, vamos a ir relatando lo que produjo este avivamiento. Cuando leemos avivamiento, y también aquí voy a mencionar algunos avivamientos a través de la historia, vemos que también lo que ocurrió en ese momento y lo que ocurrió posteriormente fueron cosas, pero extraordinarias. Entonces, ese anhelo de vivir el avivamiento trae a nosotros, o ha traído a cierto área del mundo pentecostal una confusión. El anhelo de tener el avivamiento o tener la llenura del Espíritu Santo, confundimos con esta necesidad y también trae un peso de culpa, o se me va la palabra, de fracaso a los hermanos que en la congregación le impulsan, le instan y le obligan a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces este hermano, como busca y ve que están todos en el mismo tono, están todos en la misma sintonía, danzando, profetizando, con júbilo, y ve este hermano que no tiene nada, creen en una frustración, ahí está la palabra, frustración. Y en el afán de quitar esa frustración encima, este hermano manifiesta, entre comillas, dones que no tiene. Manifiesta manifestaciones, valga la redundancia, que no tiene, para sacar la frustración y sacar la vista de sus líderes, los hermanos, encima de ese hermano que no danza, no profetiza, no habla en lengua, no hace ninguna manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, a muchos hermanos de carácter noble o inocentemente manifiestan manifestaciones que no son dadas por el Espíritu, sino que son simplemente carnales o de humanos. Ahora, aquí quiero hacer una distinción. Si yo danzo en el Espíritu, o en mi carne, que yo siento gozo y quiero danzar, quiero moverme, quiero expresar con mi cuerpo en forma de gratitud al Señor, ¿es malo? No, no es malo. No es malo que un hermano en el culto esté danzando y tenga los ojos abiertos y esté mirando para todos lados y en su expresión de alabanza, de gratitud a Dios lo haga, no es malo. Lo malo es que ese hermano en esa forma lo tilde de que lo tomó el Espíritu. Lo tilde como el hermano que de repente está danzando y se para y como que empieza a mirar para todos lados para ver a dónde está, si el Señor lo llevó a otra galaxia o a otra dimensión, lo teletransportó y empieza a mirar a todos lados como que se fue y no sabe lo que está haciendo y no sabe lo que hizo. No, cuando nosotros vemos el relato bíblico, cada hermano, cada personaje bíblico que fue lleno del Espíritu Santo nunca perdió el conocimiento ni la cordura. Entonces, esa forma de demostrar a otro una espiritualidad que no tiene es el pecado. Yo puedo danzar por el Espíritu,
pero que también puedo danzar por mis emociones, por mi alegría, por lo maravilloso que ha hecho Dios, o puedo gritar, o puedo llorar, por mi forma, una forma de agradecer a Dios. Eso no es pecado. Ahora, dicho esto, debemos distinguir lo que se habla sobre avivamiento. En la Escritura nosotros no encontramos ningún pasaje como avivamiento como nosotros lo entendemos. El único hecho, pero no es avivamiento como nosotros lo vemos o lo entendemos, es el Pentecostés. Eso no lo podíamos tirar de avivamiento, sino que como nosotros lo hemos presenciado, sino que esa fue la llenura del Espíritu Santo en la tierra, marca un ciclo, un antes y un después en la tarea o en el progreso de la salvación de Dios aquí en la tierra. ¿Ya? El Hijo del Hombre, Jesucristo, se tuvo que retirar, pero para él retirarse, el Hijo del Hombre se retiró del escenario de la tierra para que viniese el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, avivamiento nosotros lo podemos definir como mover, un despertar, una renovación, avivamiento. ¿Qué es lo que es? Avivar lo que se está apagando o revivir lo que se está apagando. Por ejemplo, nosotros hemos hecho fogata, de repente la fogata se está apagando y uno tira un poco más de palo, de leña, ¿para qué? Para que se avive. Eso es avivar, reavivar lo que ya está encendido pero se ha ido apagando. Eso es reavivar, ¿ya? El pastor J.I. Parker dice lo siguiente: el avivamiento consiste en que Dios toca la mente y los corazones de una manera arrebatadora y devastadora, exaltadora para atraer así a bordo de él desde dentro hacia afuera. Es un cambio desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Es Dios acelerando intensificando y extendiendo la obra de gracia que tiene lugar en la vida de cada cristiano, pero que a veces se ve ensombrecida y sofocada por el impacto de otras fuerzas. Nosotros, cuando llegamos al Evangelio, el Señor nos bautiza, nos redime y nos sella. Y nosotros también vivimos el bautismo del Espíritu Santo, como lo llamamos nosotros los pentecostales, el bautismo del Espíritu Santo. Pero esa llama, ese fuego, al caminar, al transitar, se va menguando. Se va apaciguando, ya no está el mismo fuego, no la misma pasión, la misma intensidad que estábamos en un principio. Entonces, a eso habla el pastor Parker, dice que muchas veces ha sido ensombrecida o sofocada por otras fuerzas. El avivamiento es la presencia de Dios que acerca al hombre a Dios, dando nuevo poder al evangelio del pecado, y la gracia es el Espíritu Santo sensibilizando a las almas a la realidad divina y generando así respuestas profundas a Dios en forma de fe y arrepentimiento, alabanza, oración, amor y alegría, obras de benevolencia y servicio e iniciativa de alcance total. O sea, es una transformación que irrumpe en todo el esquema de la persona. El otro día estábamos hablando con un hermano y él nos hablaba su testimonio, su vivencia. Él dice que por su forma de ser, él es muy racional. Él no cree porque cree. Él necesita evidencia para creer. Pero él dice que el Señor le plació llamarlo a una iglesia pentecostal, ¿ya? Y él camina y dice que cuando el Señor lo llamó en un culto, pasaron una semana, pasó un tiempo, y dice que vivió una experiencia donde fueron a Talequía, fueron a preguntar algo, a una iglesia, fueron a preguntar algo, y había un pastor que transmitiendo en una radio, que estaba ahí en el auditorio, dice que de repente el pastor empieza a hablar, pero él estaba hablando, por ejemplo, él estaba allá y él estaba hablando con el hermano Seba. Pero yo sabía que el pastor que estaba hablando en la radio, me decía él, me estaba hablando a mí, pero no quería mirar, porque si me miraba yo sabía que me iba a coser. Y me empezaba a hablar, y de repente siento que se para, y lo miro y dije, aquí ya
aquí me cociné. Y dice que lo pone en las manos, el pastor empieza a orar por él, a profetizar, y dice que de ahí vivió una semana. Él me decía, hermano, si me ponían un enfermo por delante, yo sabía que lloraba por él y lo sanaba. Si se me ponía una persona y hablaba con cualquiera del evangelio, con cualquier hermano, andaba como en la nube. Es como, él me decía, es como cuando Dragon Ball anda con el ki aumentado, así yo me sentía. Me sentía que andaba con poder, con gracia, que era invencible. A eso nosotros lo llamamos llenura del Espíritu Santo, ¿ya? El pastor Parker también, y concuerdo con él, entrega 10 tipos o 10 cosas que nosotros podemos ver o características en un avivamiento. Por ejemplo, primero, Dios desciende al hombre. La palabra de Dios traspasa los corazones del hombre. El hombre ve su pecado. La cruz de Cristo es valorada. El cambio es profundo, no es superficial. El amor está latente en la congregación. En la congregación y en cada uno de los integrantes ya hay alegría y llenitud en los corazones. Cada iglesia se convierte en sí misma, es decir, se convierte en el pueblo de la presencia divina en un sentido experiencial y no tan solo teórico. Los perdidos son encontrados y Satanás mantiene su ritmo, lejos. El pastor ahí nos entrega unos tips. Paréntesis. Vuelvo un poco atrás. Nosotros como pentecostales tenemos la siguiente visión en cuanto al bautismo y a la llenura del Espíritu Santo. El bautismo ocurre una vez. El sello, el bautismo ocurre una vez en el creyente en la vida. La llenura del Espíritu Santo ocurre muchas veces. La llenura del Espíritu Santo puede ocurrir después del bautismo del Espíritu Santo y no necesariamente en el mismo momento. ¿Cómo nosotros lo sustentamos o lo vemos? Lamentablemente, lo que carece el movimiento pentecostal es escritura o documento para sustentar lo que dice o lo que cree, ¿ya? Muchas veces todos creemos lo mismo o todos sabemos lo que tenemos que hacer en un culto pentecostal, pero no hay nada escrito. Por ejemplo, un niño que se crea en la fila de una iglesia pentecostal, nadie le ha dicho nada, no hay un manual, no hay un instructivo, no hay nada, pero ese cabro chico usted lo pone a dirigir el culto y sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer. Entonces, esas instrucciones o esos reglamentos, estructuras teológicas están como en la tradición de nosotros, ¿ya? Nosotros, ¿cómo sustentamos o vemos la diferencia en que el bautismo o el sello del Espíritu Santo puede ocurrir y la llenura del Espíritu Santo puede ocurrir después del bautismo, no en el mismo momento? Las corrientes tradicionales o reformadas dicen que eso ocurre en el mismo momento, ¿ya? La llenura, el bautismo ocurre en el mismo momento. Nosotros lo vemos diferente. ¿Cómo nosotros diferenciamos esto? Una base bíblica para nosotros es la siguiente. Cuando los apóstoles o los discípulos de Jesús fueron sellados para salvación, o cuando fueron salvados, cuando Jesús le dijo, ven y sígueme a cada uno, o cuando fue el Pentecostés. Exactamente. Nosotros vemos que aquel hombre, Pedro, Tomás, Mateo, fueron llamados por el Señor, le dijo, ven y sígueme, y ellos le siguieron, la gracia irresistible lo alcanzó a ellos, en ese momento ellos fueron salvos. Su vida cambió, sus prioridades cambiaron, fueron transformados, vivieron un tiempo de proceso. Pero la llenura del Espíritu Santo llegó 3 años y un poco más cuando Jesús partió de la tierra. Amén. Entonces ellos fueron salvos cuando Jesús le dijo, ven y sígueme. Cuando le dijo a Pedro, yo te haré pescadores de hombres. Cuando le dijo a Mateo, deja tu trabajo, que era recaudador de impuestos, y sígueme. Y el hombre le siguió. Ahí ellos fueron salvos.
pero la llenura ocurrió después. Alguno puede decir, no, es que ahí viene el Espíritu Santo, pero nosotros vemos en el Evangelio, mucho antes que Jesús naciera, la llenura del Espíritu Santo ya estaba obrando. Como lo vimos el lunes pasado, en el estudio bíblico, vimos que cuando Juan el Bautista iba a nacer, dice que sus padres, Elizabeth y Zacarías, fueron llenos del Espíritu Santo. El mismo Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, si anterior a ello el Espíritu Santo se estaba moviendo y fue lleno y llenaba a personas con su llenura, ¿por qué no lo hizo con los discípulos? ¿Por qué cuando ellos escucharon la voz de Jesús le dijeron, ven y sígueme, no se dice, y fueron llenos del Espíritu Santo? Porque no lo sabemos. Pero eso también a nosotros nos acredita de que, o nos sustentamos en eso, de que el bautismo o el sello de arrepentimiento para salvación puede ocurrir indistintamente con la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, y aquí volvemos a ese ejemplo donde en una iglesia se enfatiza mucho que los hermanos tengan estas experiencias místicas o experiencias carismáticas, que tengan que manifestar algún don, algún espíritu. Y los metemos en la presión. Pero eso depende de Dios. Es Dios. Nosotros podemos buscar, y eso nos invita a Dios, que busquemos, que no cesemos de orar, de pedir, de buscar, de rogarle a Dios. Pero el tiempo de Dios es cuando Él quiere llenar a cada persona y con cada don. Entonces, los líderes muchas veces cargan mochilas y tiran frustraciones y los hermanos se decepcionan de sí mismos por ser poco espirituales porque no se les enseña a buscar a Dios. No se les enseña a buscar de los dones del Espíritu. Primeramente, para el cristiano, lo primero que debe ser evidente es que la obra del Espíritu Santo trabaje en su vida y primero tiene que salir el fruto del Espíritu. Amén. Y luego los dones. Yo lo grafico de la siguiente manera, a lo mejor es muy burda, los hermanos que van a escuchar después me van a decir, no, esto no aplica, pero para mí me sirve y creo que puede graficar bien. El fruto del Espíritu es como el árbol de Navidad. Y los dones son como los adornos del árbol. Si yo tengo los dones, pero no tengo el árbol, de nada me sirven los dones. Yo tengo que tener el árbol para poder exhibir y poder sustentar y afirmar los adornos, la guirnalda, las luces, la cefera, todo eso, para que se sostenga. Así igualmente para el cristiano, primeramente es importante el fruto del Espíritu, para que los dones tengan base a donde afirmarse y se pueden exhibir bien. Si nosotros ponemos primero las luces en un lugar y después ponemos el fruto, o sea, ponemos el árbol, los frutos no se van a exhibir. O sea, pero las luces, los adornos. Así igualmente, si nosotros anhelamos los dones, y no tenemos los frutos, no se van a exhibir y no van a servir para nada. Yeah. Los dones de Dios que son dados a los creyentes son para edificación a la iglesia y también obviamente para cada uno de nosotros. Si no está en la base la sustentabilidad, esos dones no van a traer edificación ni para la iglesia ni para nosotros mismos, no va a traer destrucción, porque lo estamos haciendo para nuestro ego, para que nos miren. Y si nosotros un día X, no hay música, no hay luces, no hay danza, no hay alabanza, no hay gloria a Dios, no hay nada de eso, nos sentimos vacíos. Entonces, mi gloria, mi alabanza, mi satisfacción no está en Dios, está en lo que yo puedo hacer y manifestar para Dios. O sea, un ego solapado. Mire, aquí voy a nombrar algunos avivamientos que han ocurrido a través de la historia. El primero, el gran despertar en Inglaterra. Ya, este marcó la pauta para todo el avivamiento que vamos a ver más adelante, para América Latina, para Europa. Primero se manifestó en Europa, en Inglaterra, y esto saltó al continente americano, a Estados Unidos, pero en las colonias británicas. Ya, recuerda que en ese momento habían colonias en la mayoría de los países que nosotros hoy día conocemos. ¿Ya?
Y ahí hubo un gran despertar, un gran avivamiento en la mano de John Wesley, de John, se me olvidan los nombres y no lo anoté, error mío, pero John Wesley, John Cannock, y otros próceres más, Jonathan Edwards, donde avivaron al pueblo, no solamente cuando ellos escuchaban el mensaje había música, sino que la palabra de Dios es lo que la atraía a la gente a escuchar el mensaje de Dios. Luego, en el año 1790 al 1840, el segundo gran despertar. ¿Ya? Desde esto vino desde el primer gran despertar, provocando que muchos predicadores, las campañas itinerantes, o sea, la campaña evangelística, crecieron y fueron de gran expansión el mensaje hacia el oeste de Estados Unidos. Por ahí nació nuevamente, y trayendo el arrepentimiento a muchas personas. Esto fue de la mano de la iglesia metodista y también de los bautistas. En el año 1814, el avivamiento se dio dentro de la iglesia reformada en Suiza, ¿ya? Y de ahí saltó al suroeste de Francia. En 1831 tenemos los hermanos Plymouth. Ellos estaban cansados con la jerarquía y la frialdad que dijeron ellos de la iglesia en ese momento, y las denominaciones, el denominacionalismo, que se defendía más la denominación que la escritura, ¿ya? Que también pasa muchas veces, nosotros defendemos más mi postura pentecostal, defendemos más mi postura reformada, defiendo más mi postura presbiteriana que el mismo evangelio. ¿Ya? Y esto los hermanos se cansó eso y vivieron un despertar en aquella época, ¿ya? Que diciendo que cansado y la falta de fervor eclesial de la época, o sea, de lo que lideraban el culto, estaban cansados y creían que la única autoridad de la iglesia debería ser la Biblia, y no un conjunto de fundamentos y un conjunto de normas de cada uno. En 1843, el avivamiento en Escocia. En 1855 al 1930, el tercer gran despertar, enfatizó fuertemente la segunda venida de Cristo, que se envió y se esparció por mucho tiempo, mandando misioneros a todo rincón del mundo, para poder evangelizar lo que más se pueda en el menor corto tiempo posible, porque lo que se enfatizaba era la venida de Cristo, y eso provocó un movimiento muy importante. 1857 a 1860, reuniones de oración. Un hombre de negocios llamó a la congregación en Nueva York a orar. Por unos cuantos meses se reunieron a orar, y en esas oraciones Dios avivó a su gente y llegó a reunir millones de personas para orar. También se cree que cientos de miles de personas llegaron a conversión producto de esta reunión. Solamente oración, hermano. Solamente oración. De todos estos movimientos de avivamiento, hasta el momento no vemos ninguno que haya nacido de la adoración, o sea, de la música, ¿ya? 1858, 1859 en Estados Unidos se vio el crecimiento vertiginoso de las iglesias, en Australia también, y en adelante guiado por la iglesia bautista, anglicano, presbiteriano y sobre todo metodista. 1859, un grupo de 4 jóvenes comenzaron una reunión de oración. Pronto el movimiento se había extendido por la mayoría de los pueblos y ciudades de alrededor. Se cree que por lo menos 100.000 personas llegaron a la fe, producto que 4 jóvenes empezaron a orar e invitaron a otro más. 1890, Transilvania. Un avivamiento entre los bautistas dirigido por un predicador campesino llevó a miles de personas a la fe en Cristo. 1906, avivamiento pentecostal, de la mano de aquí del predicador Seymour.
llevó el despertar tanto en Inglaterra como también en Australia. Aquí fue donde hubo el deseo por la oración, por la santidad y lo que ellos mismos denominaban como un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ya? Se inició con oración por la santidad y el derramamiento del Espíritu Santo. 1909, 1910, Pyongyang, en la Corea unificada, trajo a miles de coreanos a la conversión y al movimiento por la llenura del Espíritu Santo y por la santidad. 1930, en el lugar de Kenia, Ruanda, miles de hermanos fueron salvados por producto de un movimiento que renovó la iglesia protestante que estaba en decaimiento. Aquí unos pastores africanos fueron a aquel lugar, a Kenia y a Ruanda, que se lo autodominó los Balokole, para orar por el avivamiento de la iglesia que se estaban decayendo. La iglesia se estaban vaciando. 1977, ahí tenemos otro gran despertar. 1960 a 1980, aquí nosotros podemos ver el cuarto gran despertar. Algunos están discutiendo si llamarlo así el cuarto gran despertar o no. Y aquí nosotros estamos hablando en esta época, 1960 a 1980, traemos a la memoria a Billy Graham, a Gigi Ávila, a Jimmy Swaggart y a grandes hombres de Dios, predicadores que movieron por montones, por masas, por miles, y un gran despertar en la época. ¿Ya? Y por último, porque nos toca a nosotros más cercano, en 1902 llegó a Chile Willie Hoover, ordenado a vivir a Valparaíso para asumir la dirección de la iglesia en el puerto. 1902, Willie Hoover. El 13 de febrero llegó este hombre ahí. En el mismo año, 1902, durante la clase de maestros de escuela dominical que estudiaban el libro de Hechos de los Apóstoles, en una ocasión, en el principio de ese año, un hermano se dirigió al pastor con la siguiente pregunta. Le dice: pastor, ¿qué impide que nosotros seamos una iglesia como esta iglesia primitiva? O sea, como la iglesia de Hechos de los Apóstoles. El pastor respondió: no hay impedimento alguno, sino el que esté en nosotros mismos. Así que todo el año en la escuela dominical, este era nuestro blanco, según escribe Willie Hoover. Y todo acto, toda persona, toda manifestación de Dios en las lecciones se nos permitió como estímulo a esa dirección de ser como la iglesia primitiva. En el año 1907 llegó a las manos del pastor Hoover un folleto que narraba la historia de una obra maravillosa del Espíritu Santo, acompañada por fuego, que tuvo lugar en la India, en los asilos para niñas viudas de la Pandita Ramabai, en donde tenían aisladas a varias centenares de niñas. Entonces ahí el interés que despertó en la vida espiritual de Hoover a raíz de la lectura se redujo a un gran deseo de vivir y conocer en carne propia aquella maravillosa experiencia. Pandita Ramabai es un lugar donde allá en África aislaban a las niñas viudas. En ese tiempo las niñas se casaban jóvenes, eran viudas y la aislaban y la tenían encerrada. En ese lugar, como un orfanato, podríamos llamarlo, porque era niña, en ese orfanato, ahí esta mujer empezó a predicar el evangelio a esas niñas. Y en ese lugar, mucha oración y mucha lectura de la palabra. Cuenta la historia que un día un hermano empleado como sereno, o sea, nochero, donde se construía una casa, fue al pastor Hoover y le dijo: pastor, yo estaba durmiendo en mi casa y el Señor vino y me dijo: despierta, quiero hablarte. Y le dije: bueno, Señor. Y él me dijo: anda donde tu pastor y dile que llame a algunos hermanos más espirituales y que oren todos los días, porque voy a bautizarles con lengua de fuego.
Y yo le dije, el hermano, bueno, Señor, pero yo también puedo ser uno de ellos. Y el Señor me dijo, sí. Así que, pastor, he venido inmediatamente a decirle esto, lo que dijo el Señor. Mediante sobre ese relato fue fácil ver que era Dios con una respuesta directa a lo que ya venían estudiando y buscando en la escuela dominical todos los hermanos. Así que el pastor reunió a cinco hermanos más el nochero. ¿Para qué? Para empezar a orar en busca de la llenura del Espíritu Santo en la manifestación. Esperanzados de vivir este fuego del Espíritu Santo, comenzaron a orar todos los días, manifestándose extraordinarios dones, lenguas de extrañas, llanto, risa, cánticos, sueños, visiones, sanidad y por sobre todo arrepentimiento, confesión de pecados y plena entrega a la voluntad de Dios. Hasta aquí lo que he relatado son como 18 avivamientos que hemos visto en la historia. Ninguno de ellos empezó con, por ejemplo, si nosotros ponemos o planificamos un evento 15 de diciembre, noche de avivamiento. Ninguno de ellos empezó con eso. Noche de milagro, noche de gloria, noche de aquí, noche de allá. Ninguno de ellos empezó con eso. Todos empezaron por la oración, todos se fueron movidos por el estudio de la palabra, todos fueron movidos por una entrega sincera a avivar lo que se estaba pagando. Todos ellos vivieron o vieron o pasaron por el periodo de que la iglesia está decayendo, el pábilo está humeando, la gente se va, ¿qué podemos hacer? Por el celo de avivar el fuego del interior. Ninguno se proclamó, hagamos esto, hagamos campaña de gloria, campaña de avivamiento. No, humillémonos al Señor. Humillémonos a la planta del Señor. El avivamiento no consiste, hermanos queridos, en si yo el próximo domingo quiero llegar eufórico a la iglesia y histrónico para avivar el fuego. No, hermano. El avivamiento, como hemos visto por los dones, es de Dios. Sí, dado por Dios. Amén. Pero aquí hay una cláusula. Buscado y anhelado por nosotros. Sí, en una búsqueda sincera. Por eso Pablo le dice a Timoteo aquí, pero por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Ese fuego, esa llama, esa unción de la búsqueda está en nosotros. Está en nosotros y para nosotros. Pero nosotros debemos recordar, mis hermanos, de este fuego, de esta llama, sí, de esta búsqueda. Ahora, le quiero hacer una pregunta retrospectiva. No es necesario que me la responda. Yo lo tengo claro en esto. ¿Desearía vivir un avivamiento? Yo lo deseo. Es mi oración. No de ahora, sino desde hace mucho rato. Ahora deberíamos hacer la misma pregunta. ¿Qué nos impide? No, ¿qué nos impide? Lo que pasa es que, hermano, nosotros sabemos cuáles son las herramientas. Sí. Sabemos cuál es el mecanismo. La historia está aquí y nos enseña cómo fueron los grandes avivamientos, los grandes despertares. Nosotros lo que queremos vivir es un avivamiento Maruchan. Sí. ¿Qué es lo que es un avivamiento Maruchan? Que lo acabo de titular así. Un culto de 2 horas y listo. Sanidades, milagros, prodigios y todo lo que hay. Pero cuando nosotros vemos este resumen que yo leí de 18 avivamientos, no ocurrieron de la noche a la mañana, no ocurrieron por un culto, no ocurrieron por 2 cultos, no ocurrieron por una entrega. Sí, amén. Y eso es que nos impide a nosotros. Sí. La entrega. ¿Por qué? Porque si yo entrego para la obra de Dios, indudablemente tengo que quitarle a este lado. Si nosotros queremos entregarle más a Dios, tenemos que dejar de entregar a cosas que nosotros hasta el momento nos está acomodando. Y ahí el problema. El problema, nosotros no queremos un avivamiento, nosotros queremos el resultado del avivamiento. Queremos manifestaciones, queremos gloria, queremos poder, queremos unción, pero rápido, instantáneo, Maruchan, 2 minutos al microondas y era. Nosotros queremos avivamiento, una noche de gloria y era.
No queremos entrega, queremos el resultado del avivamiento. Queremos el resultado de que miles lleguen a Cristo, pero no queremos lo que se pasó, lo que se vivió en nuestro avivamiento aquí en Chile. O empezó a ocurrir desde el 2002, o sea, del 1902 y el 1909 fue la manifestación. 7 años de trabajo, 7 años de entrega, 7 años de búsqueda, 7 años de perseverancia. Y la perseverancia es un fruto, no un fruto, sino que es parte del fruto del Espíritu. Sí. La constancia es parte del fruto del Espíritu. El amor es parte del fruto del Espíritu. Y eso es lo que nos cuenta. Sí, amén. Y eso es lo que quiere la iglesia hoy en día, mis hermanos, es el resultado, el beneficio del avivamiento, pero no la búsqueda. ¿Qué nos impide a nosotros? La búsqueda. Porque anhelamos el beneficio. Yo como pastor deseo que cuando llegue un enfermo aquí angustiado yo lo sane. No, perdón, en la expresión no, pero en mi mente entiendo, pero para lo que escuchan, no que yo lo sane, sino que Dios a través de mí lo sane. Pero que yo imponga las manos y ese niño sane, o esa persona sane. Y así esa iglesia, esa familia va a llegar a la iglesia. Y así va a crecer, van a llegar más, van a haber prodigios, van a haber milagros, van a haber profecía, va a haber manifestación de Dios. Pero lo quiero ahora. Yo abrí la iglesia hoy día y el próximo domingo quiero la iglesia llena. Y si no tengo la iglesia llena, bueno, empiezo a pescar por otros lados, adentro de otros botes. ¿Por qué? Porque queremos lo instantáneo. Queremos los beneficios del avivamiento. Pablo le dice, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios. Que avives, haciendo la ilusión de ese fuego, de esa fogata que se está ahí apagando. Si no tienes un recurso a mano, anda, pesca el hacha, anda a buscar un árbol, una rama, córtala, arrástrala, tráela y tírala a fuego. Hay un trabajo de por medio. Pablo dice, recuerda, ten cuidado, esa llama que está en ti, ese don que Dios puso en ti, está, pero avívalo. Búscalo. Busca la llenura del Espíritu Santo. Nosotros debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, porque las aflicciones, los vaivenes de este mundo nos apagan. Amén. Nos achacan, nos desvían la atención. El mundo nunca nos va a decir, oye Sebastián, te estás alejando de la presencia de Dios, busca a Dios. Oye Sebastián, Manayana, estás alejándote de lo prioritario. Deja de estudiar, deja de trabajar, deja de criar a los hijos, deja de hacer esto, anda, busca a Dios y después vuelve a hacer lo otro. No, el mundo va a hacer todo lo contrario. Sí, amén. No, esfuérzate, sí, más, estudia más, busca esto, no, haz esto, la casa, oye, y la casa te digo, chica, otra casa más grande. Tenía un auto, pero te podés tener 2 autos, trabaja para 2 autos. Ya ahora tengo 2 autos, y la motito, ya tengamos la moto, ya tengo la moto, ¿y ahora qué? Y un yate, ¿por qué no un yate? El mundo siempre nos va a instar a más, nunca nos va a saciar. Sí, es verdad. La persona que tiene un auto desearía tener una camioneta, la persona que tiene una camioneta le gustaría tener otro auto, la persona que tiene auto le gustaría tener un deportivo, porque tiene uno para ir al campo, para jipear, tiene otro para salir con la familia, pero le gustaría uno para ir para tener deportivo. Ya si no tengo, ya tengo eso, tengo la casa en la playa, tengo casa en la playa, el campo, ya tengo la casa del campo, en la nieve, sí, porque hay que ir a la nieve. Siempre hay algo más. El mundo nunca nos va a saciar. Amén. Nosotros creemos que teniendo eso nos vamos a saciar, no, vamos a llegar ahí y vamos a ver que hay una colina más alta y queremos escalar esa colina. Y llegando a esa colina vamos a ver que va a haber otra colina más alta y más bonita. Pero estando en Cristo, esa llama, esa llenura del Espíritu Santo, aunque estemos caminando por el valle de sombra de muerte, pero teniendo esa llenura, es como que lo tenemos todo. Amén. Como que cuando es lo mismo que la llenura del Espíritu Santo es tan bendita, mis hermanos, que si usted llega a la quincena y ya se le acabó la plata para el mes, no va a venir una depresión ni una desesperación en su vida. Sí, verdad. Sino que va a venir una tranquilidad. Porque actualmente, si yo a la quincena me quedo sin plata para el resto del mes, me desespero. El almuerzo, la once, el desayuno, la micro para el trabajo, para allá, imprevisto, ¿qué hago? Pero la llenura del Espíritu Santo entrega todas nuestras aflicciones, todas nuestras necesidades a Dios. Sí, amén.
Pero la llenura del Espíritu Santo no viene como arte de magia. No viene como un café instantáneo que se le echa agüita y era. No. Hay una búsqueda constante. Hay una búsqueda de buscar. Recuerda, Timoteo, el don de Dios. Procura buscar, avívalo, preocúpate, que no se te apague, que no se acabe. Sigue buscando. Nosotros como pentecostales, y esa es nuestra distinción dentro del otro movimiento, buscamos la llenura del Espíritu Santo constante, pero no para que nosotros seamos renombrados o vistos, sino para que la iglesia sea bendecida y edificada. Amén. Pero a través de nosotros. ¿Pero por qué a través de nosotros? Porque a Dios así le plació, pues. Sí. Si Dios le hubiese placido que la iglesia sea edificada por los ángeles, mandaría ángeles. Pero la iglesia es edificada a través de los dones del Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo se manifiestan a través de creyentes, Sí, amén. a través de nosotros. Y la llenura del Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a no envanecernos y no creernos cuando Dios nos ocupa a través de un don, Sí, amén. a través de un milagro, a través de una profecía, a través de lenguas, a través de la interpretación de lenguas, a través de palabras de ciencia, a través del hospedaje, a través de cualquier don que Dios nos ocupe para honra y gloria de Él. Sí, amén. ¿Qué nos impide?, le decía este hombre. Y Willy Hoover creo que escribió una predicación referente a eso. ¿Qué nos impide? ¿O quiénes son estos pentecostales? Y en la realidad, mis hermanos, viendo la Biblia, porque en la Biblia no hay ningún versículo que me prohíba buscar o pedir algún don. Sí, verdad. No hay ningún versículo que me diga, tú no pidas ningún don. No, es más, hay versículos, Pablo anima a buscar. Sí. Segunda de Corintios 9, si me acompañan. Perdón, primera de Corintios. Capítulo 12. Dice lo siguiente, del versículo 29 al terminar. 1 Corintios 12, versículo 29 al final. Dice así: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Este pasaje para mí es muy hermoso, porque está demostrando, está viendo en la iglesia de Corintios que realmente ellos tenían los dones del Espíritu de Dios. Tenían también ocupaban, pero aquí Pablo está como ordenando o viendo claramente algo que a nosotros pasamos por alto. Deme un segundo que quiero buscarlo. En la versión lenguaje actual dice lo siguiente, deme un segundo. Que se me está quedando pegada la Biblia acá. Esta Biblia se me está quedando. Ahí sí. Dice: no todos son apóstoles, o profetas, o maestros. Tampoco todos no pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en otro idioma. Está muy bien que ustedes quieran recibir
del Espíritu Santo las mejores capacidades. Pero yo, por mi parte, voy a enseñarle algo más importante. Aquí lo que está hablando el apóstol Pablo, cuando dice procurar los dones mejores, está hablando el apóstol Pablo de que la iglesia tiene que manifestar esos dones. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia de Corintios? Que todos querían tener los mismos dones, ¿ya? Y la predicación que en la iglesia central del pastor Jerónimo, están los días miércoles están siguiendo día domingo. Sí, día domingo están siguiendo 1 Corintios, y me tocó predicar el capítulo 11, donde se habla de la cena, ¿ya? Que ellos practicaban más la cena porque antes de la reunión, en los tiempos de los apóstoles, el culto se dividía en dos partes. Primero estaba el culto, oración, ministración de palabra, alabanza, y en ese culto cualquiera podía entrar. Después del culto venía la cena del Señor, ¿ya? Pero en esa cena no todos participaban. Los que eran hermanos de plena comunión y eran miembros de la iglesia participaban de la cena. Los que no eran miembros en plena comunión se tenían que retirar. Entonces eran esos dos. Pero antes del culto, antes los hermanos se reunían para hacer convivencia en coinonía, ¿ya? Pero ahí se empezó a desvirtuar, ¿ya? Todo, los que tenían plata llevaban para comer, pero llevaban para comer para sí, no para compartir. Y se emborrachaban. Y los hermanos que no trabajaban, no eran esclavos, y llegaban tarde, a la hora que les daba el patrón, ya no tenían nada para comer. Y a lo mejor era su única comida que podían compartir. Entonces se empezó a desvirtuar. Todos quedaban satisfechos con su propia comida, y era un festín o ver quién llevaba mejor plato que el otro. Y se emborrachaban previo al culto. Entonces, al tener esta escena de que ellos se emborrachaban, claro, el don de lengua era más fácil trabajarlo ebrio que cuerdo. Entonces, ahí se entiende un poco el desorden dentro del culto. Sí. Y también cómo menospreciaban la cena que venía después del culto. Sí. ¿Por qué? Porque la cena de Dios era algo solemne. Y previo a eso, hacían algo totalmente deshonroso. Entonces Pablo le dice, no todos ustedes pueden profetizar, no todos ustedes pueden hablar en lengua. Está bien, procuren los dones mejores, procuren buscar los dones mejores. Y Pablo le anima a seguir buscando, pero le dice, camino más excelente muestro, y el capítulo 13 empieza a hablar del amor. Pero esa lectura del amor no anula los dones, sino que pone la base, cómo se debe trabajar los dones. Sí, amén. La generosidad en base del amor, la profecía en base del amor, el de lengua en base del amor, el de ciencia a base del amor, el de predicación a base del amor. Ese, como algunos toman, como algunos dicen que en el capítulo 13, casi al terminar, dice, y esto la profecía y el don de lengua cesarán, como que ya terminaron. No. Ese capítulo, o un camino más excelente o muestro, no anula los dones que Pablo estaba mencionando, sino que le presentan la base en cómo deben trabajar esos dones. Sí, pero Pablo en ningún capítulo, en ningún versículo, y tampoco en el libro de los Hechos, vemos que a nosotros nos desanime en buscar la gracia o la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, sino que nos insta. Y ese es nuestro deber, mis hermanos. Si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, hay un sacrificio previo. Sí, yo oro y le pido a Dios en mis oraciones, ¿para qué? Para que esta iglesia sea llena de su presencia. Sí, que traiga a la iglesia lo que han de ser salvos, que se puedan manifestar los dones, pero dentro del orden de Dios, para que la iglesia sea edificada. Si Dios tiene que entregar lengua que ocupe un instrumento dentro de nosotros, y lo ora así, Señor, más que venga uno de afuera a entregar un mensaje a nosotros y se vaya, sino que dentro de nosotros, o Él pueda ver vasos de honra que Él pueda ocupar para entregar profecía, para entregar administración, para entregar palabra, para entregar consejos dentro de la iglesia y que sean manifestados, pero que esos dones, cuando Dios lo ocupe, nosotros podamos tener la cordura de administrarlo bien, sí, amén, de trabajarlo bien, para beneficio de nosotros, para beneficio de la iglesia, para honra y gloria del Señor, y para que también los de afuera puedan ver una iglesia llena del Espíritu Santo. Sí.
no hay un desorden, que la iglesia, que lo que de afuera vean que hay amor, que hay presencia, pero que esa presencia, a pesar de que haya o no haya música, se sienta, se palpe y se vea. Sí, amén, así es. En medio del culto, en medio de la palabra, Amén, en medio de la oración. Si nosotros, mis hermanos, queremos presencia de Dios, debemos orar. Sí, amén. Orar, orar, orar. Queremos presencia de Dios, debemos leer la palabra. Ninguno de estos avivamientos que nosotros leemos vino de la música, sino que vino del celo que Dios que puso en hombre, de que se estaba apagando o se estaba desviando la iglesia, y vino la presencia de Dios y movió a estos hombres y se fueron en oración, se fueron en estudio, se fueron en predicación. El gran despertar fue predicación. Sí, amén. Nada más que eso. Una vez al gran pastor Spurgeon le dijeron cuál era el éxito de su ministerio. Spurgeon recibió una iglesia con 50 hermanos y al terminar de su día tenía una congregación cerca de 3.000. Él predicaba por lo menos 10 veces a la semana. Y la semana tiene 7 días. Por lo menos el auditorio más bajo que él predicaba diariamente era una capacidad de 2.000 personas. O sea, calculando, él le predicaba semanalmente a 20.000 personas. Y él no ocupaba micrófono, solamente con la garganta. Y una vez le preguntaron al pastor Spurgeon cuál era viajó un hermano de Estados Unidos a Inglaterra, le dijo cuál era el secreto de su éxito. Y el pastor Spurgeon le dijo, venga, acompáñeme. Lo llevó al subterráneo de la iglesia. Mientras arriba habían una congregación de 2.000, 3.000 personas, abajo habían 300 hermanos orando fervientemente por la obra de Dios. La oración es el pilar fundamental, no solamente de la iglesia, de cada creyente. Yo puedo hablar bonito acá, mis hermanos. Puede venir alguien a hablar bonito, predicar, emocionar, contar testimonios, se me caen las lágrimas, todo. Pero eso para mí no es evidencia de que ese hombre tiene el Espíritu de Dios. La evidencia es cuando yo lo escucho orar. Sí, amén. Cuando yo escucho orar a ese hombre, a esa persona, a ese hermano, cómo él se dirige a Dios, cómo él lleva la oración a la presencia de Dios, cómo es la comunión con él, eso me dice que ese hombre tiene presencia de Dios. Sí, amén. Y no por los gritos, no. Es todo como él se desenvuelve. Cuando nosotros conversamos con alguien, sabemos que esa persona tenemos comunión, intimidad o tenemos amistad. Si yo no converso nunca con una persona, yo no puedo decirle amiga. No puedo. Así igualmente en la oración, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a buscar verdaderamente el avivamiento. Pero no un avivamiento maruchan. Los beneficios. Una vez, tiempo atrás, una hermana me mandó una predicación de un pastor conocido. Y este pastor estaba hablando del fruto del Espíritu. Paciencia, paz, benignidad, amor, gozo, templanza, mansedumbre, todo eso. Y este pastor empezó a hablar, dijo, hermano, ¿quiere paciencia? Sí, reciban en el nombre del Señor. ¿Quiere bondad? Reciba ahora en el nombre del Señor bondad. ¿Quiere perseverancia? Reciba en el nombre del Señor. Y me dio tanta indignación, porque es como que alguien estuviera tirando rifa a su tía que quisiera agarrar. Y no es así, pues, mis hermanos. El fruto del Espíritu, si queremos tener eso en nuestra vida, no es que un día yo reciba, quiero paz, quiero paciencia, Señor, sí, yo recibo, lo tomo, pum, ahora tengo paciencia. No, mis hermanos, cuando nosotros queremos paciencia, el Señor nos va a mandar pruebas para trabajar nuestra paciencia. Sí, amén. Si nosotros queremos templanza en nuestra vida, el Señor va a mandar dificultades y cosas que nos hagan doblegar nuestra templanza, nuestro carácter. Si queremos amor, Dios no solamente nos va a llenar de amor, que va a andar por la nube voladora todo el rato, no. Va a mandar situaciones en las cuales nosotros nos vamos a ver obligados a manifestar el amor, pero es un trabajo. Sí, amén. No es algo al azar, la chuñe, o llame ya, reciba los próximos 5 minutos, va a recibir fe, esperanza y un don carismático. Pero si llama ahora y ofrendas 10.000, va a recibir 3 dones.
cuatro características del Espíritu Santo y ahí vamos a ir todos para la casa. No es una oferta, mis hermanos. Nos gustaría. Nos gustaría, pero no es así. Yo quiero ver arder a la iglesia a nivel nacional, no solamente nuestra iglesia, sino que toda la iglesia. Que cuando nos reunamos la presencia de Dios sea visitando nuestra vida, sea llenando nuestra vida. Que todo cansancio, todo problema se vaya a otra esfera por la presencia del Espíritu Santo. Cuando nos reunamos con otra iglesia, con otros hermanos, solamente el sentir la comunión ya sea gozo para nosotros. Amén. Así es, Señor. Pero esto no es por un tour de avivamiento, no es por una noche de gloria, no es por nada de eso. La palabra de Dios y la historia del cristianismo me enseña que esos carteles rimbombantes o esas publicidades extravagantes no sirven de nada. Son solamente cosas que no tienen alimento, no entregan nada sólido. Sí, Te hacen sentir bien, pero después cuando pasa el efecto ya no te sirven de nada. Así es. La búsqueda de Dios, y ruego a Dios, lloro por ustedes, mis hermanos, y Dios, la presencia de Dios está aquí, y si no hace que me parte un rayo, me corro al lado. No, oro en la presencia de Dios para que su vida también sea llena, individualmente, como matrimonio, como familia, y que conjunto con mi familia, con mi matrimonio, podamos ver la gloria de Dios y seamos llenos, y la comunión de Dios, la llenura del Espíritu Santo pueda fluir en nuestra iglesia, en nuestra vida, hacia beneficio de los demás, Amén. no para gloria de nosotros, sino que para todos los demás. Así es, Que nuestra vida sea restaurada, porque la llenura del Espíritu Santo hace eso, restaura nuestro Sí, ser, amén. nuestro espíritu, nuestra mente, cicatriza toda herida que hay del pasado. Así es, Señor. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que trae. Y por eso yo me considero pentecostal, aunque muchos amigos no me crean pentecostal, me considero porque la llenura del Espíritu Santo lo he vivido, lo he deseado, lo deseo y lo palpo. Porque trae beneficios sustanciales al cristiano, a la iglesia. Los pecadores son salvos. ¿Qué mayor milagro que hay, mis hermanos, que un hombre pueda llegar arrepentido en la presencia de Dios y comenzar una nueva vida? Yo me recuerdo allá cuando estábamos en Polonia, con la hermana Miriam fuimos a entregar una ayuda a una casa de unos venezolanos que se habían ido, que cuando llegamos a entregar la ayuda, nos enteramos que se habían ido, y había dos personas que lo estaban buscando a ellos también. El hermano Daniel y el hermano Joaquín. Hoy día le puedo decir hermano, pero en ese entonces eran conocedores solamente. Y en una conversación la hermana Miriam dice, pero vayan al culto. No, que después voy ahí, no, que después... Y yo le digo al hermano Daniel, ¿qué después? Y yo, el hermano Daniel de edad. Y digo, si después ya no le queda tanto tiempo, caballero. ¿Qué sabe usted el día de mañana? Vaya ahora, si está aquí mismo, está a menos de una cuadra, vaya. ¿Qué le va a hacer mal? El día de mañana no lo conocemos. Y un hombre de 70 y tantos años empezó a caminar a ese lugar en Polonia. Y me recuerdo que para la reunión de Navidad que hicimos en ese lugar, sí, de Navidad, me acerco a él y me abrazo con los ojos llenos de lágrimas y me dice, pastor, ahora soy un niño. Nunca pensé que a mis 70 años iba a volver a nacer. Eso, hermano, me quebranta. A mí me quebranta. De que un hombre, sea como sea su condición, pueden tener una nueva vida en Cristo. De que a sus 70 años puede ver que le queda vida. Amén. Que le queda algo por hacer, que le quedan cosas por hacer y que está lleno de vida y que había vida en su vida. Muchos hombres, su condición, andan arrastrando piernas, ya no quieren puro partir del escenario de vida, ya no tienen nada más que hacer. Para ese hombre es como si lo hubiesen llevado a los 20 años. Tenía todo el futuro por delante. El hermano Daniel y ahí sigue ahí en Polonia, en San Fernando. Esa es la hora del Espíritu Santo. Amén. Cuando viene el avivamiento, hay arrepentimiento, hay confesión de pecado, hay cambio de vida sinceramente. Y en la obra del Señor. Sí, amén. Busquémoslo, no hay nada de malo.
No hay nada de malo si usted dice, si alguien le pregunta qué estás haciendo, estoy pidiéndole a Dios, estoy buscando su llenura. Si alguien dice, no, si no está mal, no, en la Biblia no dice nada, ningún impedimento, sino que todo lo contrario, nos motiva a buscar de Dios, de procurar los dones mejores, de avivar el fuego que Dios puso en nosotros Amén, así es, Señor. y buscar que nunca eso se apague. Amén. Aunque no veamos los frutos instantáneos como muchos quieren, no desmayemos y no claudiquemos en nuestra misión, mis hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo. Y vive el Señor que nuestra vida van a cambiar. Amén. Nuestra vida va a borrar todo lo malo, todo lo viejo, y va a poner todo lo nuevo, todo lo bueno, agradable y perfecto. Amén. Oremos al Señor. Eterno y soberano Padre Celestial, te alabamos y te agradecemos, mi Señor. Gracias te damos por el consejo de tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, Amén, así es, Señor. a ser como tú un día elegiste a una mujer samaritana que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Nosotros queremos ser eso. Amén. Ayúdanos a ser veraces, mi Dios amado. Ayúdanos a ser verdaderos. Amén. Que podamos buscarte en espíritu, Padre Celestial. Podamos buscarte en verdad, Padre Celestial. No para nuestra gloria, no para nuestra fama, no para tener un crecimiento espontáneo, mi Dios amado. No para tener un avistamiento y decir, algo está pasando en la iglesia, tiempo de gracia de Peñalolén. Sino en verdad, Señor. Que tu gracia fluya en nosotros, more en nosotros, se derrame en nosotros, mi Dios amado. El avivamiento es avivar algo que se está apagando o derramar algo, pero que sobreabunde, que rebalse, que sacie. Aquí estamos, mi Señor. Sigue trabajando en nosotros. Hay mucho que por hacer, mucho por cortar, mi Señor. Sigue trabajando en nosotros, Padre Celestial. Sigue sanando viejas heridas, mi Dios amado. Sigue restaurando, Padre Celestial, corazones, mi Dios eterno, fracasos del pasado, temores, miedo del pasado, mi Dios amado. Llévatelo, Padre Celestial, y ponelo nuevo. Tú dices que por el cántico nuevo en nuestra boca, no antiguo, no añejo, nuevo en nuestra boca. Sigue trabajando en nosotros, mi Señor. Saca todo lo malo, Padre Celestial, todo lo que empaña e impide ver tu gloria en nosotros. Sácalo, mi Dios amado. Ayúdanos a amar lo que tú amas. Ayúdanos a anhelar lo que tú anhelas. Y ayúdanos a odiar lo que tú odias. Así es, Señor Jesús. Ayúdanos a buscar más de ti, mi Dios amado. A consagrarnos de ti, en oración, en lectura, mi Dios amado. Padre Celestial, Gracias, Jesús. ayúdenos, mi Dios amado, que tu Santo Espíritu sea trabajando en nosotros. Él es el ayudador de nosotros. Gracias te damos por este tiempo. Amén. Gracias te damos por tu presencia. Bendito eres Jesús. Eres bondadoso, Señor.